Módulo 3. La gobernanza mundial y los ODS. Administraciones y líderes económicos, sociales y políticos son la clave. Principalmente por estar presentes en el territorio. Son los que de alguna forma están incardinados y tienen el control de la sociedad, están relacionados con ella y son capaces de impulsar y de desarrollar políticas que realmente permitan llevar a cabo la implementación de los ODS a nivel local. Por ello, gobiernos locales y provinciales son clave por su cercanía a la población y su capacidad de transformar el entorno y su agilidad en facilitar respuesta a la ciudadanía y el impulso a los ODS. El rol que los ODS deben desarrollar en el servicio de las administraciones es principalmente guiar de manera coordinada la acción mundial colectiva, es decir, servir de hoja de ruta para todos y que en las diferentes velocidades del cumplimiento de los 17 objetivos, pues de alguna forma exista una acción coordinada que lleve a buen puerto, que lleve a buen fin la consecución de todos los objetivos. Acabar con los grandes problemas del planeta de forma colectiva y abordar los retos de la humanidad, construir una estrategia de crecimiento más eficaz a largo plazo, no dejar a nadie atrás, por eso es importante que el desarrollo sea endógeno, de abajo a arriba. Permiten además acelerar el índice de progreso de los territorios donde se aplican los ODS y permite trabajar además de forma transversal, rompiendo los silos que se crean en las organizaciones y en los gobiernos. La gobernanza mundial toma acción en la Unión Europea, es decir, este movimiento que hemos visto que 193 países que firmaron la Carta de Naciones Unidas están obligados al cumplimiento de los ODS en mayor o menor medida y a dirigir tanto presupuestos como políticas de desarrollo de implementación de dichos ODS, estamos viendo que la propia Unión Europea se lo está tomando en serio. En las últimas reuniones que han habido al respecto de, por ejemplo, pactar las actuaciones en cuanto al clima o las actuaciones en cuanto al comercio global, estamos viendo que efectivamente eso es así, ¿no? Por ejemplo, el libre comercio debería ser buena para el clima, es decir, deberíamos de orientar el comercio a la hora de la consecución de los objetivos, pero es necesario alinear los objetivos medioambientales con las herramientas comerciales y de momento no se está haciendo a nivel europeo, aunque se están poniendo políticas y planes encima de la mesa para poder atajar esa situación. Además, la Unión Europea propone actuar con herramientas que ya tenemos, introduciendo incentivos como, por ejemplo, eliminar los aranceles para aquellos productos que contribuyan a proteger el medio ambiente. Y en el caso concreto de la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio con Nueva Zelanda, estamos viendo que además ese compromiso es necesario porque a la hora de transformar el comercio en una actividad sostenible, tal y como dice como apunta la primera ministra de Nueva Zelanda, ¿cómo voy a convencer a las diferentes industrias de Nueva Zelanda que es necesario actuar contra el carbón si sus competidores extranjeros de otros países no lo hacen? Es decir, pierden competitividad precisamente por estar atados a unos compromisos que en principio son buenos para el planeta, pero son malos para los empresarios cortoplacistas y con una visión limitada de lo que es el impacto que tienen en el planeta. Con lo cual es cierto, los ODS vienen a cubrir un espacio en el que la gobernanza colaborativa, el alineamiento de los intereses de los diferentes países necesita de una guía que permita a todos tanto comprometerse como saber qué ruta seguir al respecto de los compromisos de las diferentes necesidades en el ámbito local. Necesitamos reglas claras en la Unión Europea. La necesidad de combatir el mantra de que el comercio es por definición malo para el medio ambiente, apuntando a un comercio que bien planteado puede contribuir al desarrollo sostenible. Por ello, se está haciendo un esfuerzo por parte de la Unión Europea a la hora de implicar y escuchar a los activistas, de darles, de alguna forma, empoderarlos y darles cabida dentro de lo que son las discusiones a la hora de definir las diferentes políticas. Se trata, pues, de que constituyan un grupo consejero permanente en las negociaciones de acuerdos comerciales. Puede ser un factor muy bueno para el éxito de acuerdos si se hace bien, decía Celia Malmström, comisaria del Comercio de la Unión Europea. En definitiva, se trata de desarrollar en toda su extensión el concepto de gobernanza colaborativa y una gobernanza transparente en la que la cuádruple hélice de la innovación, a la cual está sometida la Unión Europea, permite de alguna forma integrar a todos los actores de la ecuación, es decir, la gobernanza pública, las empresas, la sociedad civil, los particulares, sobre todo la academia y el conocimiento. La Unión Europea es uno de los que ha asumido como guía de trabajo los ODS. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en esta diapositiva, la visión general de los progresos en la consecución de los ODS en el contexto de la Unión Europea, en el que en esta flecha blanca, en la parte superior de la derecha, estamos viendo
aquellos indicadores de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, cuáles son los que cuentan con un progreso significativo en el conjunto de la Unión Europea, y un poquito más abajo, en alejamiento moderado, estamos viendo de alguna forma aquellos que realmente necesitamos acelerar para poder converger, en definitiva, como conjunto de la Unión Europea, en todo lo que es el cumplimiento de los ODS. Luego veremos, por ejemplo, cuál es el avance en el cual está, en qué posición está el avance generado en cuanto a la consecución de los ODS por parte de nuestro gobierno, del gobierno de España, ¿no? Pero es importante resaltar que la Unión Europea, de alguna forma, ha cogido como guía el concepto de los ODS de cara a poder desarrollar toda su estrategia económica. Es decir, la sostenibilidad va unida a los complementos de los ODS y la transición económica está orientada o tiene que converger, en definitiva, en una economía circular. Y por eso ha desarrollado una estrategia en el año 2015, firmó una estrategia de desarrollo de lo que era la economía circular en la Unión Europea, en la que pone de manifiesto que la biomasa, los combustibles fósiles, los minerales metálicos y los minerales no metálicos, la transición de la economía circular es crucial porque la extracción mundial de materiales crece continuamente. La demanda es brutal, especialmente por parte de China, en los países emergentes, países, por cierto, muy contaminantes. No quiere decir que los países desarrollados sean contaminantes, sino los países emergentes, las economías emergentes de India y China especialmente, son las que más polución están generando ahora mismo y que más demanda de productos y de materiales y de recursos naturales de precisamente países en desarrollo que están cumpliendo, no es que estén cumpliendo con los objetivos, sino que no polucionan en absoluto y que están muy alejados de la realidad de ser ellos los responsables de la polución. No es menos cierto que el planeta tiene unas capacidades y unas limitaciones que efectivamente no podemos comprometer ahora mismo, porque estamos en un planeta que tiene 7.200 millones de ciudadanos y de personas viviendo en él, con lo cual no somos capaces de poder satisfacer todas las necesidades reales que tiene no solo la industria, sino también la humanidad. Y en ese sentido es necesario la responsabilidad y la ética a la hora de comprometerse y a la hora de desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y para ello, fijaros qué cifras tan demoledoras. Se estima que el 20% total de la producción de alimentos se pierde o se desperdicia por la cadena de logística, es decir, no llegan ni siquiera a la mesa. Pero aquellos que llegan a la mesa, 88 millones de toneladas, es decir, 173 kilos de alimentos por persona se desperdician al año, con un coste de 143.000 millones de euros. Más de 43 millones de personas no pueden permitirse una comida de calidad cada 2 días, y es paradójico que produzcamos en los países de la Unión Europea, produzcamos una cantidad tan brutal de alimentos que en otros lados del mundo no tienen que llevarse, no tienen productos que, o sea, no tienen alimentos que llevarse a la boca. Con lo cual de ahí nos habla de las desigualdades tan grandes que tiene el planeta. Y lo más paradójico del tema, es decir, fijaros en la última encuesta del Eurobarómetro de 2017, en el que la mayoría de los encuestados europeos opinaban que la vida de los niños de hoy iba a ser más difícil que la vida de sus coetáneos, cuando es lo inverso de lo que ha estado ocurriendo hasta ahora en las generaciones pasadas. Es decir, nuestros padres tenían el convencimiento de que nos dejaban en herencia un mundo mucho mejor, y nosotros tenemos el convencimiento, nuestra generación, que estamos legando un mundo mucho peor a las generaciones futuras, con lo cual de esa urgencia de poder implementar una línea de trabajo, una hoja de ruta que de alguna forma nos garantice que es posible un cambio ante la situación tan crítica que estamos viviendo. Nuestra sociedad debe poner acento en la igualdad social, la solidaridad y la protección del medio ambiental para hacer frente a los principales desafíos globales. Y cuando les preguntan cuál es la respuesta más frecuente, es especialmente la sociedad, y en segundo nivel la respuesta más frecuente es el medio ambiente. Es decir, solidaridad y protección medioambiental, igualdad social van unidas, van de la mano. Cuando hablamos de si otro mundo es posible, si otra economía es posible, la convergencia de la Unión Europea, la estrategia respecto a la economía sostenible y sobre todo la economía circular, fijaros que en la economía verde el PIB europeo está creciendo. Es decir, en la tabla, en la gráfica de la izquierda de vuestra pantalla podéis ver que en la Unión Europea los sectores económicos medioambientales están creciendo más deprisa que la economía en general.
Es decir, en tonos verdes veis las dos gráficas en que la economía medioambiental en cuanto al empleo y el valor añadido bruto de la cadena de valor es muy superior a la que genera la economía en general, tanto a niveles de empleo como de Producto Interior Bruto. En la gráfica de la derecha estamos viendo cómo el crecimiento económico y la transición hacia niveles reducidos de carbono son compatibles, no solo compatibles, sino que el PIB crece en la medida en la que los gases de efecto invernadero y la intensidad de las emisiones están cayendo. Es decir, hay un gran espacio de crecimiento, como hemos visto, 380 millones de empleos, prevé la ONU de la aplicación solo de los ODS, hay una capacidad de mejora y una capacidad de incremento de los beneficios en cuanto al empleo y en cuanto a las economías de escala muy interesantes a explorar dentro de lo que es la economía verde y dentro de lo que es la aplicación de los ODS. Y esto nos lleva a pensar en que la economía circular es la economía futura, es decir, la Comisión Europea adoptó en el año 2015 un plan de acción para contribuir a acelerar la transición de Europa hacia una economía circular, impulsar la competitividad mundial, promover el crecimiento económico sostenible y generar nuevos puestos de trabajo. Una economía circular en que las materias primas son la base del diseño del producto, se genera el producto y se fabrica, se consume ese producto, se recicla, se reutiliza, se repara y se gestionan los recursos, perdón, los se reciclan los productos de cara a volver a integrarlos dentro de la cadena de valor y de ahí el hecho o sea, la creación de la economía circular. Dentro de ese flujo continuo y circular del producto y de los recursos asociados a él, pues se genera una serie de economías de escala y de empleo verde muy interesante, que es el que ahora mismo se está priorizando dentro de todas las sociedades del hombre, ¿no? Fijaros que cuando hablamos de reutilizar otra vez los materiales, está aumentando de forma constante desde el año 2007 hasta el año 2016, y cuando estamos hablando, por ejemplo, de la economía circular o la economía del territorio, estamos hablando que la agricultura orgánica, que es uno de los indicadores que se utiliza en la Unión Europea, representa casi ya el doble de la superficie agrícola, ha crecido de 2005 a 2016 en un 100%. Es decir, prácticamente se ha doblado. En el año 2005 estábamos en un 2,5% y hemos subido al 7% más allá del año 2016. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir bueno, según los indicadores y según cómo evoluciona el mercado, que es el principal indicador de qué está pasando realmente en la sociedad, vemos que el 60% de los españoles están dispuestos a pagar más por un producto local, según el Observatorio CTLM del año 2019. Y esa predisposición significa que están valorando mucho más los productos de proximidad y los productos del territorio que aquellos que vienen de fuera y que aquellos que polucionan más, precisamente por la huella social y ecológica que desarrollan precisamente por estar producidos en la otra punta del mundo y venderse en nuestros mercados. Hasta el punto de que 6 de cada 10 consumidores consideran que los alimentos sostenibles tienen mucho más valor, mientras que un 68% valora que además son más saludables, según el índice de Nielsen de 2019, y el 94% de los europeos encuestados creen que la fabricación en su país local es una garantía del producto y que además ataja el problema del cambio climático, y el 93% también lo cree si es además regional, según el Observatorio CTLM del Consumo de Europa de 2019. Bien, como ejemplo paradigmático y como caso de éxito podríamos poner la estrategia de desarrollo de economía circular relacionada con el producto agrícola y gastronómico de Vancouver, en el que el sistema alimentario, los residuos líquidos, parques y zonas verdes, el crecimiento regional, la vivienda, la calidad del aire, los residuos sólidos, la salud ecológica y el agua están todos interrelacionados en un elemento de economía circular, en una visión de economía circular en que los pescadores y los agricultores, la cadena de valor, tanto del proceso como la distribución, lo que es los pequeños distribuidores más los restaurantes y los consumidores, junto con los huertos ecológicos, los huertos urbanos, lo que hacen es generar una economía circular en la que tanto el consumo como todos los derivados de ese consumo, todo lo que son los desechos, pues están de alguna forma integrados en una misma cadena en la que no se destruye o no se desecha ningún componente, sino que al revés se integra dentro de la cadena de valor para producir más beneficio a la sociedad y a la naturaleza.